Hola, este es el video de la clase 10 del curso Introducción al reconocimiento de patrones. En esta clase vamos a introducir conceptos básicos de las redes neuronales artificiales. Vamos a contextualizar su desarrollo, delimitar hasta dónde llega la inspiración biológica que nos lleva a un modelo simple de neurona artificial. Luego vamos a revisar el concepto de red neuronal y cómo vamos a poder definir nuestras hipótesis que nos mapean entradas y salidas, y vamos a revisar además el concepto de capas y otras ideas necesarias en este ámbito. Uno de los primeros clasificadores que revisamos fue la regresión logística. En la regresión logística lo que queríamos con nuestra hipótesis es que nos diga cuál es la probabilidad de que si nos dan una entrada X, entonces esa entrada X corresponda a la clase 1. Tenemos también entonces, por ejemplo, que la probabilidad de que la clase de la entrada X sea 0 estaría dada por 1 menos esa otra probabilidad de que la clase sea 1. Esto quiere decir que si nosotros queríamos al final asignar una entrada X a la clase 1 o a la clase 0, lo único que teníamos que hacer era comparar si la hipótesis que nos dan de entrada da un valor mayor a un medio. En ese caso, la probabilidad de que la clase sea 1 sería mayor a que la clase sea 0. Consecuentemente, si nuestra hipótesis está dada por esta expresión de acá, esa expresión de acá prácticamente es el sigmoide aplicado a el producto punto de la entrada con los parámetros de la regresión logística. Entonces, este parámetro o esta función 1 más e a la menos zeta transpuesto por x, esto será menor que un medio solo si cuando alcanzamos como umbral de decisión a este exponencial aquí que sea valor 1, lo que quiere decir que el producto punto de los pesos de la región logística por la entrada deberían ser 0. Ahí es donde encontraríamos nuestra frontera de decisión, que en esta figura que tenemos acá se muestra con esta línea de acá. Eso es, en este caso que tenemos dos dimensiones, es una línea, pero en el caso general esta expresión nos delimitará un hiperplano. Interesa ver por qué un hiperplano. Para entender esta idea, partamos de la ecuación original que nos dice que zeta transpuesto por x es igual a 0. ¿Ok? Vamos a intentar transformar esto de alguna forma que le podamos dar una interpretación geométrica. Entonces, tomemos primero a zeta transpuesto y separémoslo en zeta 0, zeta 1 hasta zeta n. Y tomemos a x y separémoslo también, como veníamos trabajando siempre, con una componente 1, x1 hasta xn. Esta expresión, bueno, pongámoslo así, estos términos que están por aquí los vamos a empaquetar en un vector zeta barra, y estos términos que están por acá los vamos a empaquetar en un vector x barra. Entonces esta expresión que está por aquí es exactamente lo mismo que decir zeta 0 más zeta barra transpuesto por x barra. ¿Ok? Veamos un poco. Entonces, si la expresión es x, si la expresión es zeta transpuesto por x igual 0, entonces lo que queremos es encontrar cuando esta expresión es igual a 0, o sea, cuando zeta barra transpuesto por x barra es igual a menos zeta 0. Sí, esta expresión es la que le tenemos que dar ahora una interpretación geométrica. Vamos a representar un vector zeta barra. En este momento lo vamos a hacer en dos dimensiones porque es lo más fácil. Entonces tendremos un vector por acá. Este vector va a ser el vector zeta barra. De hecho, vamos a hacer una simplificación más y va a ser el vector zeta barra, pero normalizado con su propia magnitud, para hacer que este vector tenga magnitud 1. ¿Ok? Entonces esto sería zeta barra norma.
Entonces este vector es unitario. Cuando nosotros querramos hacer la proyección de cualquier vector en el espacio, digamos este vector x, si nosotros queremos proyectar, bueno, x barra para tenerlo en el espacio de estas n-1, bueno, n dimensiones, si nosotros queremos proyectar este vector x o este punto x sobre este vector normalizado, o sea, hacer esta proyección que está por acá, entonces esta longitud que tenemos aquí va a estar dada por el producto punto de este vector por este otro vector, que sería zeta transpuesto entre su norma multiplicando a x bar. Okay. Este producto punto que tenemos aquí es exactamente este valor que está acá, que podemos decir que es como la distancia al origen de esta proyección. Vean que cualquier otro punto que tomemos sobre una recta perpendicular a este vector que contenga a x, es decir, una recta como esta, vamos a intentar dibujarla. Okay, esa recta, si esta recta es perpendicular a este vector, todos los puntos sobre esa recta, producto punto con este vector normalizado, nos va a dar este valor d. En todo caso, lo que esto nos indica es que esta ecuación zeta barra transpuesto entre su norma por x barra transpuesto igual a d, sin transponer, perdón, por x barra, o sea el producto punto de esos dos vectores igual a d, son todos los vectores perpendiculares a este vector que se encuentran a esta distancia del origen. Trabajando esto un poquito más, llegamos entonces a que x transpuesto por x sería igual a d por la norma de zeta transpuesto. Y si comparamos esta expresión que tenemos acá con esta expresión arriba, observamos que entonces d por la norma de zeta transpuesto tiene que ser igual a menos zeta 0 y por lo tanto la distancia de esta recta al origen va a estar dada por menos zeta sub 0 entre la norma del vector zeta, o si lo quieren ver, el significado de zeta 0 es menos la distancia multiplicada por la norma de zeta barra. Entonces, con eso lo que queremos decir es que la regresión logística, su decisión, su frontera de decisión entre las dos clases, satisface esta ecuación, lo que en otras palabras quiere decir que nos parte el espacio de n dimensiones con un hiperplano que está dado por dos características. Uno es el vector constituido por todos los parámetros que no son el cero, me da la dirección perpendicular a ese hiperplano, y el parámetro que queda codifica de cierta forma la distancia de ese hiperplano al origen. Entonces, por esa razón es que la región logística tiene lo que llamamos una frontera lineal, que me va a poder separar solo por medio de hiperplanos los dos espacios. Sin embargo, en la mayoría de problemas querremos tener decisiones no lineales, como esta que estamos viendo por acá, que es la única que en este ejemplo nos separaría los puntitos rojos de los cuadraditos verdes, y para hacer eso necesitamos otras estrategias.
Podríamos, como un primer experimento, utilizar hipótesis más complejas. Es decir, en vez de usar únicamente el sigmoide de, de zeta transpuesto por x, lo que podríamos es tomar a x y mapearlo a un espacio de mayor dimensiones para dar origen entonces al zeta transpuesto, que en este caso tendríamos que tener más dimensiones, por un mapeo phi aplicado a ese vector x. Este mapeo phi entonces es lo que nos podría deformar de una forma no lineal a x para que la regresión logística nos pudiera hacer una clasificación no lineal. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que acabamos de ver, se usó un mapeo cuadrático en el que, como estamos en un espacio bidimensional con x1 y x2, lo que tenemos es que producir un espacio, bueno, también con el 1 de siempre, x1 y x2 van a estar en ese espacio, pero también los cuadrados de x1, los cuadrados, bueno, el cuadrado de x1, el cuadrado de x2 y un producto de ambos. De este modo estamos proyectando de 2 dimensiones a un espacio de 6 dimensiones. Y en ese espacio de 6 dimensiones es donde pondríamos el hiperplano, que proyectado al espacio original nos daría una curva en vez de la línea recta usual. El problema que tenemos con todo esto es que si tenemos algún problema, la forma en la que se van a distribuir los puntos usualmente no es conocida, y tendríamos que diseñar este mapeo de proyección de alguna forma que logre separar los datos, lo cual es una tarea no trivial. Las redes neuronales son otra opción para hacer esa tarea, en donde la idea es que ella misma aprenda qué tipo de mapeo o qué tipo de deformaciones son las que podrían separar los datos correctamente. Las redes neuronales artificiales se inspiran hasta cierto punto en la contraparte biológica, donde esta abstracción solo se puede entender a muy alto nivel, puesto que el detalle de cómo funcionan las redes neuronales artificiales y las redes neuronales biológicas difieren en realidad fuertemente. En una neurona biológica, que aquí vemos un modelo simplificado, tenemos en principio las dendritas, que son, por decirlo así, las entradas a la neurona, un núcleo, un axón que va a ser o que va a estar encargado de llevar la señal que produce la neurona a las dendritas de otras neuronas. La conexión entre las dendritas de las siguientes neuronas y el axón actual está dado por la sinapsis, y en esa sinapsis se codifica de cierta forma los pesos que van a modificar la salida de esta neurona de acuerdo a las necesidades de las otras neuronas en la red. El modelo este es muy simplificado. En realidad se considera que hay cientos de tipos de neuronas en todo el sistema nervioso, donde la clasificación dependerá de si se hace debido a sus funciones, debido a los neurotransmisores utilizados, debido al tipo de señales que transmiten. En general, el sistema neurológico biológico funciona con señales pulsatorias, mientras que los modelos artificiales son mucho más sencillos que eso. En realidad, existe un área en la ingeniería electrónica eléctrica de modelar neuronas biológicas, pero esta rama de la investigación es de interés más científico que práctico, pues lo que interesa es ver o seguir investigando cómo funcionan particularmente las neuronas biológicas. De interés práctico, lo que se ha estado usando son estas neuronas artificiales, donde lo único que se rescata del modelo biológico es que hay unidades computacionales muy sencillas, que llamaremos neuronas o unidades, que combinan las entradas de cierta forma, y de esa combinación de entradas van a calcular un valor particular de salida, que es el que se va a estar utilizando como entrada para las siguientes neuronas. Uno de los primeros experimentos para sintetizar una neurona se hizo en los años 50. Frank Rosenblatt, del Laboratorio Aeronáutico de Cornell, propuso uno de los primeros perceptrons o perceptrones,
que en realidad se propagaron en todo el mundo académico, con varias gente intentando reproducir o incluso ampliar los resultados de Rosenblatt. La idea inicial era tener un arreglo aquí de fotorreceptores que con la suficiente luz iban a poder percibir figuras geométricas sencillas como triángulo, círculo, cuadrado. Y la idea era hacer que automáticamente el perceptron aprendiera a distinguir esas tres figuras sin tener que programar o sin tener que hacer circuitos explícitamente diseñados para eso. Entonces, los pesos asociados, o sea, lo que hemos venido llamando zeta, los pesos asociados estaban representados por potenciómetros, cuyo valor se iba a alterar por medio de motores eléctricos dependiendo de la señal de error medida. El perceptron entonces iba a seguir un patrón muy similar al que hemos venido usando, es decir, tenemos una hipótesis donde hay una función no lineal que mapea la combinación lineal de entradas por los pesos, y esa hipótesis mapea de 0 a 1, hasta ahí todo va muy parecido a como lo veníamos haciendo en regresión logística. Sin embargo, a diferencia de la regresión logística, en donde se usaba el sigmoide como función de activación G, en este caso la función de activación G es el escalón unitario, la función de Heaviside que todos conocemos, que es 0 antes de 0 y 1 después de 0. Y esta función de Heaviside, el problema que tiene es que no es derivable. Muy interesante es el hecho de que la función de actualización, la regla de actualización utilizada para ir cambiando los pesos, en realidad sigue la misma estructura general de lo que hemos visto hasta ahora en el curso, en donde el peso va a ser igual al peso anterior por un factor que llamamos el factor de aprendizaje, o la tasa de aprendizaje, y otro valor que usualmente ha venido derivado de un gradiente de la función de error, pero que en este caso, bueno, no hay tal gradiente porque esta función en realidad no tiene una derivada muy clara, pero en general nos da la idea. O sea, aquí vamos a ver, si la clase que en el set de entrenamiento dice que es igual a la clase que nos predice la hipótesis, recuerden que en estas cosas codificamos en lo llamado estructura de one hot o uno en caliente. Quiere decir que tenemos una salida para cada clase, o sea, por ejemplo, aquí es triángulo, círculo o cuadrado, entonces tendremos una salida que será 1 si es triángulo, otra salida que será 1 si es círculo, otra salida que será 1 si es cuadrado, y las otras salidas estarán en 0 en ese caso. Entonces, si para la salida del cuadrado hay aquí algún error, este valor va a ser más 1 o menos 1, y de acuerdo a ese signo vamos a cambiar el peso simplemente por el valor de la entrada correspondiente a ese peso. Pero si son iguales, o sea, si la clase es correcta, entonces este valor es 0 y no se modifica mayor cosa. El perceptrón en sí no tiene ninguna justificación probabilística. A una neurona artificial la vamos a llamar unidad, y particularmente con esto lo que queremos acentuar es la diferencia que tiene la neurona artificial con la neurona biológica. Una neurona artificial tendrá dos tareas en particular, que será combinar las entradas de algún modo para producir una señal de salida que pasa por alguna función de activación que definiremos en unos momentos. La neurona va a ser parte de un grafo dirigido, va a ser los nodos que conforman un grafo dirigido al que llamaremos red neuronal. Cada arista de ese grafo dirigido va a tener asociado un peso, y generalmente los valores de entrada y los pesos de las aristas se van a tener que mezclar para producir lo que llamaremos un estímulo. Luego todos los estímulos de entrada a la neurona vamos a combinarlos, y una función de activación va a tomar ese valor producido en este paso y lo va a convertir en la salida de la neurona, que va a funcionar como entrada a las siguientes neuronas en la red. Existen alternativas para todas estas formas de combinar pesos, aristas, cómo combinar los estímulos entre sí y cómo producir la función de activación. En el curso veremos los casos más comunes. En particular, por ahora nos vamos a centrar en las llamadas neuronas lineales, en donde la idea va a ser tomar los pesos, un vector de pesos, todo este vector de pesos lo vamos a llamar W barra, y las entradas X,
y los vamos a combinar linealmente con el producto punto. Esto será entonces el estímulo, prácticamente la combinación de los pesos y entradas. Y al valor escalar que nos va a producir este producto punto lo vamos a pasar por la llamada función de activación. Esta función de activación tendrá como tarea deformarnos con una estrategia no lineal el resultado de esta combinación. A veces se le dice a esto la transferencia. Bien, entonces a esto lo vamos a llamar las entradas. Estos son los pesos. Esta es la combinación lineal de las entradas y la función de activación, que tiene que ser no lineal, para producirnos la salida de la neurona. Observe que con esta definición de neurona, prácticamente la regresión logística que vimos anteriormente en el curso es una neurona artificial clásica, donde los parámetros zeta que veníamos usando ahora los estamos llamando W en la notación de redes neuronales, y por otro lado la función de activación no lineal que usamos es el sigmoide. La regresión logística pura, que corresponde a una neurona únicamente, puede partirnos el espacio de entrada con un hiperplano, nada más. La idea es entonces ahora, con una red neuronal, interconectar varias neuronas de tal forma que nos logren hacer fronteras de decisión en el espacio arbitrarias. Entonces, usualmente vamos a organizar estas neuronas en capas, es decir, vamos a colocar varias neuronas en una capa, después otras neuronas en otra capa, que vamos a interconectar entre ellas. Y la red entonces va a tomar aquí un vector de entrada X, que está metido aquí para todas estas neuronas, y nos va a transformar luego de varias capas a una salida Y, que vamos a modelar, como es usual, con una hipótesis, que metemos entrada X y la hipótesis nos va a transformar eso a una entrada Y. En este caso vamos a estar usando muchos vectores, porque la entrada y la salida de cada capa la podemos modelar como vectores, y entonces tenemos que generalizar un poco lo que vimos antes para una neurona como función de activación. Y hay dos estilos particulares de hacerlo. Uno es en el que la función de activación toma cada una de las entradas y las modifica de una forma no lineal por exactamente el mismo patrón, todas. O sea, absolutamente todas las componentes del vector van a usar en este caso la función g, que puede ser por ejemplo el sigmoide que usamos antes. O la otra estrategia es que cada una de las componentes de la salida utiliza una función muy particular que depende de cuál salida en concreto es. Esto es muy, por ejemplo, algo en lo que podemos usar esto es en la llamada softmax, que fue otro de los tipos de clasificadores que vimos, aplicado cuando tenemos más de dos clases, digamos de la clase 0 y la clase 1. Cuando teníamos varias clases usábamos el softmax, y ese es un típico caso en el que la función de activación, cada una de estas funciones tiene un valor muy particular. Aquí vemos una red neuronal completa estructurada en capas. Tenemos una entrada de 3 dimensiones y en este caso, por pura coincidencia, una salida también en 3 dimensiones. Estos puntos que estamos viendo aquí los vamos a llamar sesgo o vías, que es prácticamente el 1 que le hemos venido introduciendo a cada entrada. Vean que la salida de esta red neuronal, aquí los valores que nos produce cada una de estas neuronas, en realidad vuelven a servir como entradas para la siguiente capa, y por lo tanto, si esto es nuestro X, tenemos que extenderlo otra vez con un 1. Bien, hay dos formas de interpretar las capas. En la escuela clásica, la capa de neuronas se le llamaba precisamente a este nivel donde tenemos neuronas. Entonces esto prácticamente es lo que sería la capa escondida 1 y la capa escondida 2, donde al vector de entrada prácticamente se le denominaba capa de entrada. El vector de salida son las últimas, la capa de salida son las últimas neuronas que nos producen ya los valores finales de salida. Y siempre ha habido una cierta indecisión entre los autores de a cuál capa asignarle los pesos, si a la capa que sigue o a la capa anterior. O sea, estos pesos pertenecen a la capa de entrada o a la capa escondida 1. Eso convergió casi que a decir que en realidad estos pesos pertenecen a ambas, o sea, son pesos que van de la capa de entrada a la capa escondida. Estos son pesos que van de la capa escondida 1 a la capa escondida 2, y estos son los pesos que van de la capa escondida 2 hacia la salida.
Ya últimamente, precisamente por ese tipo de confusiones, prácticamente se hablan de las capas desde un sentido más funcional. Y entonces prácticamente estos pesos que están aquí lo que hacen es ligar las entradas con prácticamente lo que llamaríamos después una capa de activación, que serían las funciones de activación de todas estas neuronas, pero en realidad a todo eso lo podemos llamar la primera capa, que aquí vamos a llamar totalmente conectada, en el sentido de que toma todas las entradas y las pasa a todas las neuronas. Hay otros tipos de conexión, y así sucesivamente. Esto es prácticamente lo que se está usando en los marcos de trabajo que existen hoy en día, como TensorFlow, Torch, Darknet y otros más, Café. eh, Prácticamente cuando uno describe un modelo neuronal, prácticamente lo que establece son las capas desde esta perspectiva un poco más funcional. Vamos a tomar un vistazo a cómo se ve cualquiera de estas capas. Podemos ver ya sea esta capa que está aquí entre la capa de entrada y la capa escondida, o la capa totalmente conectada 2, cualquiera de estas capas. Vamos a ver un poco cómo se ven esas capas. Usualmente vamos a tener estos pesos de toda esta capa encapsulados en una matriz W. En este caso, este superíndice I lo que me dice es qué número de capa tengo. Entonces, en la iésima capa, desde la perspectiva moderna, lo que va a tomarme son, bueno, entradas a esa capa, que vamos a llamar aquí X1, X2, todos con superíndice I, que prácticamente esas entradas son las salidas de la capa anterior. Entonces, si ustedes ven por aquí, tenemos superíndices I-1 que nos denotan la capa anterior, y Y sería el vector de la capa anterior. Bien, y estos pesos que están en esta matriz multiplicados por X, pasados entonces luego por la función de activación, me va a producir las salidas de esta capa actual. Y sub 1 hasta Y sub 6 en este caso. De esta capa van a ser a su vez las entradas de la siguiente capa. Ok, entonces prácticamente esta matriz de pesos va a codificar lo que hace esta red combinando pesos y entradas. Y como usualmente lo vamos a multiplicar por un simple producto matriz vector, entonces podemos ver lo siguiente. Las columnas de la matriz W en realidad lo que me representan son todos los pesos que salen de una determinada entrada. Por ejemplo, aquí está columna 3, serían todos los pesos que salen de esta entrada. Por otro lado, las filas lo que me dicen es los pesos que llegan a una determinada unidad o a una determinada neurona. Por ejemplo, aquí a la neurona 3 me están llegando todos estos pesos o todas esas aristas con esos pesos, y eso estaría representado en esta tercera columna de la matriz. Bien, este 1 que estamos ampliando por aquí es el vector de sesgo, que tal y como se indicó anteriormente, cuando vemos una neurona en particular, el sesgo de esa neurona en particular lo que está permitiendo es que exista un corrimiento del hiperplano a lo largo del vector dado por todas las que no son la primera, a lo largo del vector determinado por todas estos pesos. Este codifica un poco la distancia del hiperplano hacia el origen. ¿Okay? Pero entonces esto que tenemos aquí, toda esta columna, es lo que vamos a llamar el vector de sesgos, que son prácticamente los corrimientos de todos los hiperplanos que están almacenados, por decirlo así, en cada neurona por separado. En este ejemplo que acabamos de ver, toda la información fluye siempre de capas de entradas hacia salidas. Hay otros tipos de capas que mantienen esta propiedad de que solo pasan entradas hacia salidas y nunca hay realimentación, por decirlo así. Y cuando tenemos esa configuración, hablamos de redes alimentadas hacia adelante, o en inglés feed forward networks. Si existe realimentación, es decir, tenemos de la capa de neuronas sale alguna salida de esto hacia otra neurona, o tenemos otra capa atrás y alguna salida de esto
llega hacia la capa de atrás. Entonces hablamos de redes recurrentes. Al poner estas recursiones o esas retroalimentaciones hacia atrás, ya la red va a tener un estado. En estas redes hacia adelante, prácticamente cuando ponemos una entrada vamos a tener una salida independientemente de lo que haya hecho la red en su pasado. Pero al poner realimentaciones, en realidad lo que responda a una red, a una entrada actual, sí depende de lo que ocurrió en el pasado. Entonces, de hecho, estas redes recurrentes se van a utilizar cuando querramos reconocer secuencias o sucesiones de eventos en el tiempo. En el curso, en este momento, nos vamos a concentrar únicamente en redes alimentadas hacia adelante. Por otro lado, el último concepto que quiero en esta transparencia mencionar es que en las redes clásicas usualmente teníamos una, dos o tres capas y no más. Por problemas con el diseño de las reglas de aprendizaje que vamos a ver en su momento, no se podían usar más de dos o tres capas a lo sumo. Hoy en día hablamos de redes profundas porque vamos a tener muchas capas. Con muchas me refiero, podemos tener 20, 30, 40, 50, hasta 100, 200, 300 capas. Es usual ver eso así en estructuras modernas. Un asunto que tenemos que revisar es por qué es absolutamente necesario que la activación sean no lineales. Para ver eso, revisemos la hipótesis de una red neuronal con tres capas. En eso tomamos el vector de entrada, lo extendemos por nuestro 1 tradicional de sesgo, que vamos a multiplicar entonces por los pesos asociados de la primera capa. Al resultado de ese producto, que es un vector, lo vamos a pasar por la función de activación correspondiente, y eso va a ser la salida de la primera capa de la red neuronal, que a su vez vamos a extender entonces con 1 para que todo este vector sea entonces la entrada de la segunda capa de la red neuronal, que vamos a multiplicar por los pesos asociados a esa segunda capa. Vamos a pasarlos por la función de activación correspondiente. Esa salida de la segunda capa de red neuronal lo vamos a extender por 1 para multiplicarlo por los pesos de la tercera capa, y el resultado de ese producto es un vector que pasaremos por las funciones de activación que nos dan la salida. ¿Qué pasaría si esta función de activación fuera no lineal? Por ejemplo, si usamos como función de activación que simplemente nos escale el vector de entrada. En ese caso obtendríamos prácticamente esta hipótesis se convertiría en esta, que sería el vector de entrada multiplicado por una matriz escalado, extendido en 1, etcétera, etcétera, igual que la forma anterior, y nos da un y. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar por qué en realidad todo este proceso es exactamente equivalente a multiplicar una matriz por el vector de entrada extendido. Y si esto es cierto, o sea, si todos estos productos y todos estos pesos que están por aquí distribuidos en capas pueden colapsar a una única matriz, pues eso implica que en realidad esto es equivalente a una red neuronal de una única capa, y al serlo así, entonces prácticamente volvemos a tener el problema de que esto solo nos puede partir nuestro espacio de entrada con un hiperplano y no habremos ganado nada. Bien, vamos a revisar por qué motivo esto es cierto. Por qué motivo, si usamos un mapeo lineal, o sea, una función de activación lineal, nos colapsa la red a una única capa. Tomemos nuestra primer matriz de pesos de la primera capa multiplicada por 1 entre x. Y particionemos a esta matriz en dos bloques. Lo que vamos a hacer es tomar la primera columna de esa matriz, que vamos a llamar como columna 0, por lo del sesgo. Esto es un vector. Y llamemos al resto de la matriz, al resto de las columnas C. Ok, entonces esta matriz que está aquí es exactamente W, donde lo que estamos haciendo es partiendo la primera columna, separándola del resto de columnas. Toda la matriz es W. En otras palabras, el vector C sub 0 es exactamente la primera columna de W que hemos venido representando como W 2 puntos 1
vector. ¿Ok? Y C es el resto de las columnas juntas. Y eso lo estamos multiplicando por 1x. Es fácil observar que, bueno, si hacemos si consideramos el producto matriz vector como combinación lineal de las columnas de la matriz que estamos multiplicando, entonces esto quiere decir que esto es igual a 1 por C sub 0 más el primer valor de X por la primera columna de C, segundo valor de X por segunda columna de C, etcétera, etcétera. Y eso no es otra cosa que multiplicar a C por el vector X. O sea, esto es nada más una forma de representar esta historia. En el caso que teníamos, estábamos multiplicando toda esta historia por A. Eso es lo que hace nuestra función de activación. Esto tendríamos que multiplicarlo aquí por A y eso sería equivalente a multiplicar todo esto por el escalar A. ¿Ok? Sería igual a por C sub 0 más A por C por X. Ya esto sería prácticamente la salida activada de la primera capa. Esto queremos usarlo como entrada a una segunda capa. Esa segunda capa entonces tendríamos de forma similar a este caso. De hecho vamos a decir que esto sería el C sub 0 de la primera capa y la matriz de la primera capa. Ok, aquí estamos en la primera capa. En la primera capa. Y aplicamos exactamente lo mismo para la segunda capa. Entonces, la segunda capa tendríamos a un C sub 0 de la segunda capa, es una columna, y a la matriz 2, o sea, toda esta matriz es en realidad el W de la segunda capa. Y a esto lo vamos a multiplicar por la extensión en 1 de la salida de la primera capa, que acabamos de decir que esto es A por C sub 0 de la primera capa más A por C de la primera capa por X. Siguiendo la misma estrategia que teníamos por aquí, esto es exactamente igual a C sub 0 sub 2. Esto es un vector. Esto es vector, vector. Ok, este es el C sub 0 de la primera capa, multiplicando a 1, y el C sub 2 que va a multiplicar al vector dado por AC sub 0 de la primera capa más A por C de la primera capa por X. Ok, esto es un vector. Esto sería exactamente igual a C sub 0 de la segunda capa más A por C sub 2 por C sub 0 de la primera capa más A por C de la segunda capa por C de la primera capa por X. ¿Ok? Si vemos todo esto que está aquí es un vector que podemos llamar C sub 0 de una capa equivalente, y todo esto que está aquí lo podemos llamar al C de una capa equivalente. ¿Ok? Y de este modo, bueno, de hecho aquí si quieren podemos hacer un nuevo cambio. Podemos hacer esto es igual a A por esto entre A y aquí por 1. Y ahora sí. Llegamos a que esto sería igual a A por la matriz C sub 0 tilde C tilde, donde esto que está aquí lo podríamos llamar W tilde por 1x. ¿Sí? Y entonces prácticamente esto lo que nos dice es que las dos capas colapsaron en una sola. Este mismo procedimiento lo podemos aplicar recursivamente a la tercera, cuarta capa, etcétera, etcétera, donde este mismo procedimiento va a ir prácticamente convirtiéndonos cada nueva capa que le agreguemos, la va a colapsar
a una única capa. ¿Cómo usamos entonces una red neuronal? Cuando queremos predecir, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra hipótesis, pasarle la entrada y que ella nos produzca las salidas que queremos. Cuando querramos entrenar, lo que queremos hacer es encontrar todos los pesos de todas las capas de la red que vamos a encapsular dentro de un CITA, como lo hemos venido haciendo, pero ahora es, por decirlo así, un vector de matrices de pesos. Tenemos varias alternativas para escoger funciones de error. La más usual y que vamos a estar usando en nuestros primeros ejemplos es la minimización de mínimos cuadrados lineales o linear least squares en inglés, que es exactamente lo mismo que el ordinary least squares que vimos al inicio, donde la idea va a ser, dado un dato de entrenamiento y dado cómo la hipótesis nos predice ese entrenamiento, a esta diferencia que vamos a llamar residuo, le vamos a sacar la norma al cuadrado, la norma euclidia al cuadrado, y vamos a sumar todas esas normas. Entonces lo que vamos a buscar es con cuáles pesos la suma de esos residuos se hace lo más pequeña posible. A esta función de error que hemos venido utilizando en procesos de optimización se le llama en el contexto de redes neuronales pérdida o loss en inglés. Y casi siempre todas las herramientas que vamos a usar nos van a permitir extraer curvas de pérdida en el eje Y en este eje el número de iteraciones del algoritmo de entrenamiento. Y entonces ahí vamos a ver, si todo sale bien, cómo la pérdida va bajando conforme entrenamos más tiempo. De hecho, al proceso de descenso de gradiente en este contexto se le denomina algoritmo de retropropagación, donde lo que hemos venido haciendo en descenso de gradiente es estimar un nuevo set de parámetros a partir de un set inicial de parámetros en el que con una tasa de aprendizaje que aquí estamos denotando como lambda, vamos a usar el gradiente para irnos en la dirección de máximo descenso, por eso aquí tenemos un menos. Entonces, a todo este proceso le vamos a llamar retropropagación en el dominio de las redes neuronales. Nos queda por ahora ver cómo calcular este gradiente. Mientras esta función de pérdida o función de error en las regresiones lineal y logística era convexa cuadrática, lo que nos permitió de hecho llegar a formas cerradas del cálculo de la, por lo menos en la regresión lineal nos permitió llegar a una forma cerrada del cálculo de dónde está el mínimo. Esta función de error o pérdida en redes neuronales por lo general no es convexa. Y eso lo que quiere decir es que es muy factible quedarse atrapado en mínimos locales. En realidad entonces eso nos va a obligar a entrar en procesos de ajuste manual, donde nosotros dejamos entrenar una red y después de revisar cuánto nos dio la pérdida, decidir si tenemos que usar otro punto de inicialización a partir del cual tender a un mínimo para ver si logramos converger a mejores mínimos. Es un proceso complejo en general y bueno, vamos a ver un par de técnicas posteriormente para lidiar con esto. Los dejo en dos ejemplos, con dos ejemplos aquí de redes neuronales famosas. La primera es un ejemplo, el LeNet, que es una red para clasificar dígitos escritos a mano, en la famosa base de datos MNIST. Son dígitos, bueno, en realidad MNIST es más complejo, pero el LeNet lo que permitía era calcular, reconocer qué dígito se usó. Obviamente si yo escribo aquí 5 veces, las 5 veces se ve distinto, entonces la red tiene que lidiar con esa variación. Igual el 2 lo puedo escribir así o con más adornos, y todos estos la red la tiene que reconocer como 2. Y bueno, LeNet fue una de las primeras redes profundas que lo logró más o menos bien. Y por otro lado les recomiendo el Playground de TensorFlow, que es un tool para poder revisar y jugar un poco ahí con redes neuronales básicas. En lo que queda del curso sobre redes neuronales tenemos que revisar varias cosas. Lo primero es cómo hacer un cálculo eficiente y modular que nos permita cambiar un poco la estructura de la red de forma flexible para poder hacer la retropropagación del error en las redes neuronales. Vamos a revisar
tipos de funciones de activación, tipos de funciones de error y ese tipo de cosas que se pueden variar. Y después más adelante vamos a ver consideraciones adicionales como cantidad de datos, cómo revisar si una red está entrenando bien, si tenemos sobreajuste o no. Eso lo revisaremos en clases posteriores. En esta clase introdujimos entonces las redes neuronales artificiales, vimos un contexto en el que las pudimos relacionar remotamente, pero las pudimos relacionar con redes neuronales biológicas. Rescatamos ahí el proceso de que ya utilizan unidades de procesamiento sencillas que combinan varias entradas para producir una salida. Así encontramos un modelo de neurona artificial que luego combinamos en redes neuronales artificiales estructuradas en capas, donde definimos la hipótesis de una forma relativamente sencilla y recurrente, prácticamente definida por lo que hace una neurona, y revisamos al final algunos cuantos conceptos generales de redes neuronales.